Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más, gracias por estar con nosotros. Continuamos estudiando nuestra serie Fariseos Modernos, así que damos gracias al Creador, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nos hizo a nosotros, que nos creó, que nos salvó por gracia en Cristo Jesús. Hoy Diálogo de Fe y Salvación, un programa más, junto a mi compañero de fórmula Eddie Amílcar Osorio. ¿Qué dice, hermano Eddie? ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, como ya usted lo decía, listo para un diálogo más. Es miércoles, ¿qué fecha es hoy? Miércoles 23 de abril, como si nada. Casi se va a abril, pastor. Ya se va el mes de abril, el mes más caluroso del año. Sí, aunque ha estado fresco. Sí, ha estado relativamente fresco. No, este abril ha sido uno de los mejores abriles. Sí. Casi que más salir en poesía eso. Uno de los mejores abriles de los últimos, no sé, que tengo conciencia, 5 o 6 años. Sí, ha estado. Se lo digo de la perspectiva pecuaria. Nosotros sí, sufrimos, pastor. Sí. La granja, la gallina. El tema del pasto. Las gallinas, el calor. Sí. Pero este abril fue bonito. Ha sido tranquilo, relax. Dios, gracias, Señor, por este abril. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Y mayormente aquí por Oriente, ¿verdad? El calor. No, se recuerda el año pasado, pastor, fuerte. Que fue una locura de aires acondicionados. Exacto. Porque la gente no aguantaba. El negocio de los aires el año pasado fue los memes, el Producto Interno Bruto de Chiquimula. Los memes siempre aparecían, el vendedor de aire, ¿no? Cabala. Pero gracias a Dios por Pero sí, estamos contentos nuevamente por estar aquí en el episodio 185 ya. Después de un programazo, pastor, con la hermana Elena Vázquez. Exacto. Nuestra querida profesora Elena Vázquez. Saludo allá a la ciudad capital desde el Seminario Teológico Centroamericano. En su espacio, pastor, en su tiempo, hermana Elena nos hizo un espacito por ahí. Exacto. Por cierto, está estudiando un segundo doctorado. A ella no le gusta mucho que uno mencione su currículum. No, mire, yo me reía porque me decía que no sabía cómo estaba haciendo, pero muy, muy especial, hermana Elena. Así que un saludo especial a ella, a sus hijos, allá a la ciudad capital, pastor. Así es, entonces, y también pues ahí volviendo también de las vacaciones de Semana Santa. Bueno. De la playa, si es que usted tomó vacaciones, ¿verdad? Los emprendedores dicen que no tienen vacaciones, los pobres. Es pecado salir. No, son mentiras, es broma. No, pero qué bueno poder compartir tiempo. Sí, mire que nos vamos a meter otra cosa ahí que nada que ver. Por cierto, nos hace falta un programa para hablar de Semana Santa. El otro año. No, mire, yo sí tengo algo ahí que le voy a ser sincero. En el Espíritu Santo, sentí un poco de carga de conciencia. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Escuche usted. Creo yo que como Roma, ¿verdad? Usted hace todo el protocolo que Roma hace, de su tradición, de formas y todo. Pero creo que el protestantismo se va al otro extremo. Sí. Por no hacer lo mismo que Roma, deja de enfatizar la semana. Exacto. Obviamente nosotros lo que se predica en la semana se predica durante el año. Pero creo yo, pastor, acuérdese usted que las fechas pues sí coinciden, ¿no, pastor? Porque esto es con base en el calendario judío y pues ahí creo hay algo que creo la iglesia debería de hacer un poquito más de énfasis. Hay una obra famosa en la Fratres, no estoy mal, ¿verdad, pastor? El Vía Crucis lo ofrecen a toda la gente. Yo creo que tendríamos que hacer menos veraniegos y un poco más de énfasis en la pasión, pastor. Sí.
De hecho, bueno, por cierto, aquí esa semana cancelamos las actividades. Sí, hay algunas iglesias que de hecho siguen su programación normal, ¿verdad usted? Pero también se entiende, los contextos de las iglesias son distintos, son diferentes. Sí. Y pues hay que considerar también el pueblo, ¿verdad? Se lo compartí a alguien. Ajá, pero le iba a decir yo también con respecto a esto, personalmente yo sentí el vacío evangélico en la semana. Exacto. No porque no hayamos tenido activismo religioso, ¿verdad? No. Sino porque creo que estamos desaprovechando una oportunidad cultural. A eso voy. ¿Ya? Un evento cultural trascendental que está en boca de todos para enfatizar y conectar el evangelio con las personas, ¿verdad? Ahí está. Ya, entonces, sí sentí eso de cierta forma y tengo una propuesta para el otro año. Sí. Así que la vamos a hablar ahí detrás de... A mí me bajó un poco, lo que cargaba. Y me dice, aunque también es bueno, hay mucha gente que recibe familia, visita familia. Sí. En el contexto familiar de la gente también es bueno ese tiempo, ¿verdad? Sí. Usted, para que la gente pues tenga. Pero bien, hoy no vamos a hablar de Semana Santa, ni de las cosas que hicimos o no hicimos. Que si fue a la playa, que si se bañó, no vamos a hablar de eso hoy, ¿verdad? Así que hoy estamos en nuestra serie, mis queridos hermanos, que por cierto es la recta final ya, pastor, casi de nuestra serie Fariseos Modernos. Y estamos hablando un poco acerca de cómo las escrituras explican de los dos grandes problemas que existen dentro del entendimiento del evangelio de la salvación por gracia. Y hemos venido hablando mucho acerca del legalismo y del antinomismo, ¿no? El cual tiene que ver con el legalismo, con un exceso de énfasis sobre la ley, pastor, sobre la letra de la ley y un mal uso de la ley en sí. Exacto. Y el antinomismo también, que es un mal uso de la gracia, ¿verdad? Exacto. Podríamos plantear el tema que veíamos, cristianos sin ley, que tampoco es la forma. Hoy vamos a hablar un poco, porque también es un punto el cual tiene mucha discusión hoy en día, cuál es la relación del cristiano con la ley. Así es. Porque alguien dice, no, es que nosotros no estamos ya en el pacto de la ley. Sí, pero ¿significa que la ley está abrogada? ¿Significa que la ley no tiene ningún uso hoy en día? ¿Cuál es el uso que la ley tiene hoy en día? Bueno, vamos a dialogar hoy junto al hermano Eddie un poco acerca de eso. ¿Sí? ¿Cuál es el uso de la ley en cuanto a la dinámica del evangelio? Sigue presente, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el uso principal, no? Entonces yo creo que necesitamos ponerle el toque bíblico, pastor, a este tema sin irnos a los extremos. Correcto, y yo creo que de fondo siempre están los capítulos anteriores que hemos hablado, ¿verdad? Ya hemos abordado quizás un poco en profundidad, podríamos decir, tanto el legalismo como el antinomismo. Y el legalismo precisamente hoy posteamos una imagen en las redes de diálogo de Fe y Salvación que decía, legalismo es mucha ley, lo que en su momento comentaba hermana Elenita que con nosotros en el episodio anterior, ¿no? Y antinomismo es nada de ley, ¿ya? Entonces ambos extremos son dañinos, son perjudiciales y tienen su raíz igualmente en una falsa concepción de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de su gracia y del evangelio como tal, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces yo creo que el programa de hoy viene a amarrar muchos conceptos, ¿verdad? Con respecto a entonces ¿qué? Exacto. ¿Ya? Entonces, si mucha ley no es válido, si mucha ley no es la perspectiva de la Biblia, por ejemplo, en boca de Pablo, los Gálatas, por ejemplo, ¿ya? Pero también Pablo aborda el otro extremo, ¿verdad? No usemos tampoco, dice, la libertad que Cristo nos ha dado como excusa para pecar, ¿verdad? Otro argumento importante es la exposición de la constitución del reino. Exacto. En cuanto al Sermón del Monte, lo que Jesús explicó al respecto. Por lo tanto, pastor, podríamos hacer entonces la pregunta, ¿cuál es la función y la utilidad? Exacto. Si algo podemos decir en primer lugar es de que la ley sigue jugando un papel fundamental, pastor. Correcto. Y creo yo condicional en la concepción y el entendimiento del evangelio.
Así es. La ley sigue presente, no como un pacto, que ahorita lo vamos a observar de una forma más específica, sino que tampoco es un medio para salvación, pero dentro de esa ecuación y dentro de la dinámica, pastor, salvífica o la obra redentora del Señor hacia el hombre, la ley juega un papel importante porque es el estándar santo el cual Dios exige al ser humano, o el cual es el único estándar, pastor, que se va a determinar y ejercer en el cielo. Así es. La ley del Señor. Por lo tanto, la entrada al reino implica solamente y a través de ese estándar. Exacto. Por lo tanto, ese estándar se nos muestra, se nos expone, se nos explica a través del Dios hecho carne, viniendo a la tierra, ¿verdad usted? Y nos llama entonces a venir y cumplirlo. Exacto. En esa dinámica, el ser humano la ve, se expone a ella y se da cuenta que no puede. Exacto. O sea, por lo tanto, la ley, pastor, podríamos, como Pablo dice, es el ayo. El ayo. El ayo, como dice Pablo, ¿verdad? Que el ayo pues tenía que ver, ¿verdad, pastor? Con una antigua profesión que existía en los tiempos judíos, que tiene que ver con un maestro que era contratado por los padres para sus hijos, el cual esa persona estaba 24/7 con su hijo, pastor. Sí, pues, mostrándole todas las cosas buenas y malas de la vida. Sí, era un maestro prácticamente. Por lo tanto, ese ayo es la ley. Exacto. Para nosotros, dice Pablo, sí, el cual nos enseña y nos muestra nuestro pecado constantemente. Exacto. Ahora, tal vez una aclaración, ¿verdad? Antes de continuar, sería que siempre que mencionemos aquí la ley de Dios, nos referimos pues a la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Exacto. La ley dada al pueblo, ¿verdad? Exacto. Y más específicamente, si queremos mencionar los 10 mandamientos, ¿verdad? Exacto. Que es un resumen, si queremos decirlo así. ¿Qué entendemos que toda la palabra bien puede caber también dentro de la frase la ley de Dios? Claro. Ya, claro. Por ejemplo, el Salmo 119 habla de las excelencias de la ley de Dios. Exacto. Ya, entonces, y muchos salmos se refieren a los estatutos, los mandamientos, los decretos de Dios como esa ley que es buena para el ser humano, ¿verdad? Así es. Ya, entonces, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Entonces, para empezar, hermano Carlitos, la función y utilidad de la ley para el cristiano de hoy no es la de ser un medio para la justificación. No. ¿Ya? No es ser... Usted no es justificado por la ley. Como bien Pablo lo dice a los Gálatas. Yo creo que Gálatas es una excelente carta para que usted pueda leerla y descubrir tanto por un lado el peligro de no querer vivir bajo la gracia, como los beneficios de la libertad en Cristo de vivir bajo la gracia, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces no es un medio para ser justificado o para ganarse la aceptación ante Dios. No. ¿Ya? Entonces, y creo que lo hablábamos precisamente en una conversación en un grupo de célula anoche, y lo hablábamos a la luz de lo que usted comentaba de la constitución del reino del Sermón del Monte. Y decíamos eso, las frases que Jesús utilizó ahí, ¿verdad? Que él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Entonces Jesús lo que deja por sentado ahí es que cualquier hombre, por muy santo que sea, es totalmente incapaz de cumplir la ley. Claro. Es totalmente incapaz de cumplir la ley. Exacto. Y la función de la ley es hacernos ver eso, de que somos incapaces, ¿verdad? Pablo la muestra como un espejo. Exacto. El cual nos muestra, el cual nos enseña. Nosotros la vemos, nosotros nos exponemos a esa la máxima expresión de santidad, pastor, que Dios nos ha dado. Nos exponemos a ella y ella nos dice lo cual pecador somos. Exacto. La imposibilidad del ser humano. Así es. Pablo lo explica de manera magistral, pastor, los primeros 11 capítulos de la carta de los Romanos, por ejemplo. Así da una es. explicación magistral. ¿Y cuál es el uso correcto en el Nuevo Testamento de la ley? Bueno, a los Gálatas lo lleva a ello. Y los Gálatas precisamente tenían ese mal uso, mire, pastor. Sí. El problema de los Gálatas tenía que ver con que ellos, ya estando en la gracia, entendiendo a Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús, ellos querían venir y practicar las obras de la ley. Exacto. En este caso aún también que la ley ceremonial que tenía que ver, porque eso es una cosa que tenemos que hablar también. Sí. Tenemos que entender de que existe cuando hablamos de la ley del Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Levítico, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, encontramos la ley espiritual
encontramos la ley Moral, ceremonial y la ley nacional. Exacto. O sea, que eso, exactamente, que son aspectos que tienen que ver con las prácticas y costumbres del pueblo de Israel en sí. Luego la ley ceremonial, que tenía que ver con todos esos tipos de Cristo, ¿verdad? Que apuntaban hacia la obra de Cristo, dígase sacrificios. El sistema sacrificial todo completo. El sistema sacrificial completo. Pero estaba la ley espiritual, que tenía que ver con esos mandamientos del Señor, la ley comunitaria, los 10 mandamientos, de los cuales no aspectos recuerdo morales, todo. Si son 6 y 4, o sea, 6 verticales y 4 horizontales, no recuerdo exactamente ahorita el dato, pero el cual tiene que ver con relacionarme con mi prójimo. Exacto. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Cuando le preguntan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, amarás al Señor tu Dios. En eso resume la primera parte de la ley, pero el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, entonces, ahí resume toda. Exacto. Y lo dijo él. Amar a Dios y los profetas. Exacto. Y es curioso porque primero el Señor pone ama a Dios. Claro. Como en su momento hemos citado a Agustín de Hipona aquí, ¿verdad? Sí, ama a Dios y haz lo que quieras. Ya, porque si usted ama a Dios, definitivamente ese amor va a manifestarse, ¿verdad? Hacia otros hermanos. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? El cumplir esos... los 10 mandamientos son una referencia moral para nosotros, una guía de vida para nosotros, ¿verdad? Exacto. Pero que al mismo tiempo manifiestan nuestra incompetencia de poder cumplirlos. Porque nos muestra el problema del pecado. Exacto, y por eso es que fue necesario Cristo, ¿verdad? Claro. Por eso es que Cristo es necesario para nosotros. Entonces, siguiendo con esto, mira, es una guía para la vida, la ley, una revelación del carácter de Dios, ¿ya? Y un medio para conocer el pecado. Me gustan esos 3 propósitos de la ley. Sí. Guía para la vida, revelación del carácter de Dios. Y una que es importantísima. Y un medio para conocer el pecado. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entender qué es lo malo? Si no hay ley. Exacto. La ley es el estándar dado por el Señor para que entendamos qué es lo bueno. Así es. Y obviamente todo lo que erre a eso es lo malo. Exacto. Y el problema es de que nosotros tenemos una condición, pastor, lamentable, pecaminosa, que erra totalmente a eso. Que erra. Y la ley se encarga de recordarnos eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, estáis cerrados. El propósito de la ley entonces no es salvar, sino revelar el pecado, revelar el mal que hay en mí. Exacto. ¿Ya? El pecado que mora en mí. ¿Ya? Exactamente. Entonces, quien vino a salvar es Cristo. Por gracia, ¿verdad? Y solamente si puede ejercer salvación el cumplimiento perfecto de esa ley. Exacto. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Quién cumplió? Ese es el punto. De manera perfecta esa ley. Cristo Jesús. Cristo Jesús, exacto. Él vino al mundo, por eso es el Hijo del Hombre, la representación del hombre, pastor. Así es. Él vino a morir. Y aquí entramos al tema de la imputabilidad, de cómo cuando creemos por fe en Cristo Jesús, esa perfección de Él en términos legales, pastor, se nos es imputada a nosotros. Exacto. Y procedemos por la fe, ¿sí? A ser salvos por la gracia. Hay un texto que resume esa verdad de una manera, creo yo, única, que es 1 Corintios 5:20. Claro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Exacto. Pero, o sea, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Jesús pagó en la cruz mi pecado, ese es el 50% nada más, según ese texto. Ya, porque el otro 50% dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Exacto. O sea que lo que el texto está diciendo es que cuando yo confío en Cristo, ya, y lo reconozco como mi Salvador, nazco de nuevo, mi pecado viaja a la cruz. Mi pecado ya fue castigado en la cruz. Porque no se puede quedar impune. Ya, mi pecado fue castigado en la cruz. Él cargó mi pecado. Pero no solo eso, sino que su justicia perfecta viajó hacia mí. Exacto. Entonces hay imputabilidad, doble imputabilidad. La doble imputabilidad. En Cristo fueron imputados mis pecados, pero en su mí, santidad. Pero en mí fue imputada su santidad, Amén. su justicia perfecta. Esa es la dinámica del reino, pastor. Y fíjese que volviendo al sermón del monte, ¿verdad? Cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Claro. No está hablando de justicia social. No está hablando de que usted vaya y le dé a los pobres, que es importante y todo, ¿verdad? Claro. Pero el Señor ahí está hablando de la justicia de Dios.
Exacto. Que venga a nosotros. Exacto. Ya, porque no hay otra forma en que nosotros podamos ser llamados bienaventurados más que cuando la justicia de Cristo viene a nosotros. Exactamente. En ese sentido, pastor, cuando observo que no puedo, observo la justicia, observo lo bueno del reino y digo, Señor, quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Y ahí es donde procedo al arrepentimiento y vengo y reconozco la figura de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Exacto. Sí, entonces ahí es donde vengo y anhelo. En esa dinámica vengo a ser bienaventurado. Y Hebreos dice, ¿verdad? Que tenemos entrada al lugar santísimo, dice, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo, dice, que nos abrió su sangre. Hebreos lo narra de una manera Hebreos es el libro perfecto para explicar ese empalme entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, alguien que tenga un mal concepto de la ley o tenga dudas al respecto, pastor, creo que hacer una buena lectura analítica. Hebreos. De los primeros 11 capítulos de Romanos, Gálatas y Hebreos. Exacto. Explicación contundente, porque de fondo está gente judía que quería volver a las prácticas literales de la ley, al sistema sacrificial, pastor. Exacto. Y por eso Pablo se enojó. ¡Y brutos! Pablo se enojó. Exacto. Las palabras que encontramos ahí de Pablo son hasta con un poco de ira. Y con un poco de ira. Sí. Porque la palabra es fuerte. De hecho, cuando usted estudia la estructura de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Claro. Hay un análisis de que ninguna carta de Pablo tiene un saludo tan corto como el de los Gálatas. Oh. O sea, el Pablo es como medio saluda, ¿verdad? Y vamos, estoy fascinado, les dice, ¿verdad? De una vez. Estoy fascinado que tan pronto ustedes se hayan apartado del Evangelio. Claro. Del Cristo crucificado al que les predicamos, ¿verdad? Es más, le llama cabezas huecas. Exacto. Cabezas vacías. Ya. Ajá. Hay traducciones más antiguas que ponen otras palabras. Pero o sea, lo que queremos ver es que Pablo dice, están tirando por la borda la obra de Cristo. Y ojo, que Pablo es, en cuanto a la ley, fariseo. Uy. ¿Ya? O sea, en este caso, si vamos a los Gálatas, y que algunos también han dicho que hay probabilidades de que Pablo haya escrito Hebreos, ¿ya? Aunque no hay certeza, ¿verdad? No hay certeza histórica en cuanto a eso, pero la exhortación que ustedes y yo recibimos y que en ese momento recibieron los Gálatas es de un, le voy a decir así, hablando en tema de leyes, de un crack. Claro. El tipo conoce la ley. Claro. Porque fue educado a los pies de Gamaliel. Acuérdese lo que vimos en los primeros programas. 1521 consejos. Exacto. Por si en dado caso, al Señor se le había pasado algo. Y los 636 preceptos también agregados. Pablo era un crack en eso. Sí. O sea, Pablo lo sabía. Claro. Pablo era tan celoso de la ley que decidió matar gente, matar cristianos, seguidores de Jesús. Exacto. Esteban, por ejemplo, ya, por defender la ley. Pero luego vemos a un Pablo diciendo, mucha, esto no, ¿verdad? Sí. Entonces, qué importante es, hermano Carlitos. El sentido correcto. Exacto, qué importante es entender, le voy a decir así, de la mano de Pablo, este tema. De la mano de un fariseo de hueso colorado. De la tribu de Benjamín. Exacto, un fariseo con un currículum, hermano, posiblemente de los mejores del Nuevo Testamento. De las escuelas. De las mejores escuelas rabínicas de aquella época. Ya, y que Pablo nos venga a decir, bueno, vemos primero un Pablo defensor de la ley, un Pablo que estaba dispuesto a matar por defender la ley, pero luego vemos un Pablo dándole lugar a Cristo y poniendo a Cristo por encima de la ley. Exacto. ¿Ya? Ahora, Cristo juega un papel fundamental aquí, pastor. Él dijo específicamente, porque algunos cuando él predicaba sobre la gracia del Señor, todos le decían, ¿has venido a abrogar la ley? Sí. No, yo no he venido a abrogar la ley. Sí. Y los profetas. Vine a cumplirla. Sí. Uy, cuando dijo así, pues todo ya se imagina usted, ¿no? Las rasgadas vestiduras que se dieron. Pero si alguien pudo y dio, pastor, la totalidad y perfección del ejemplo, del estándar santo, fue él, pastor. Exacto. El Cristo vivo, el Dios hecho carne, el cual vino al mundo a cumplir esa ley para luego el ser propicio o propiciación, pastor, por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Amén.
Definitivamente. Entonces, qué importante, hermano Carlitos, poder considerar todos estos aspectos, ¿verdad? Que la ley no es un pacto de obras para los creyentes, que los verdaderos creyentes no están bajo la ley para ser justificados o condenados. Amén. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia. ¿Ya? La gracia. Ahora, déjeme decirle que si usted todavía no ha recibido a Cristo, usted sigue estando bajo la ley. Exacto. Y mire, ¿Ya? alguien decía en algún momento, hermano, ¿y los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley? Buen punto ese. No, también fue por gracia. Sí. ¿Cómo así? Porque ellos tenían, pastor, de forma futura en la situación. Por ejemplo, el sistema sacrificial fue dado para que ellos al verse en la ley, al verse, pastor, en el estándar, al verse en el espejo, ellos dijeran, pues mi pecado está ahí presente. Por lo tanto, yo voy y ofrezco sacrificio de un corderito, por eso es que era un corderito del más gordo, el mejor, perfecto. Por eso es que hay tanta prohibición, pastor, en el Antiguo Testamento acerca de usar animales con defectos, Con ¿verdad? defectos, Porque enfermos. porque eso era, ¿qué? Figura de Cristo. Exacto. A Cualquier Dios. menosprecio, Uy, cualquier detrimento en contra de ese sacrificio atentaba directamente contra Cristo. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo eso era figura de lo que había de venir. Me llama la atención en el libro Malaquías, pastor, cuando el Señor le dice al pueblo que han menospreciado Exacto. su sacrificio. Malaquías es un gran libro para entender esa parte. Pues, Cómo el pueblo había menospreciado lo que más adelante, unos 500 años más adelante, se iba a hacer realidad. Claro. ¿Ya? Entonces, qué importante es entender todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a la resistencia, hermano Carlitos. Sí, vamos. Ya tenemos ya casi 30 minutos de programa. Queremos saludar al hermano David Chacón, que está conectado ahí. Saludos, pastores. Dice, muy bonito tema, pero muy delicado, dice, ¿verdad? Saludos, hermano David. Dios le bendiga. Qué gusto poder compartir este tiempo con usted. Y así a todos los que nos están escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales. Sí. Si usted está conectado por YouTube, si usted está conectado a través de Facebook, si usted está conectado también a través de la radio, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Amén. Que- Y Amigos TV, obviamente, ¿no? Y obviamente Amigos TV, que es la plataforma principal, ¿verdad? Entonces, gracias por acompañarnos. Saludos, pastor, hasta Costa Rica también. Mire, Saludos. Hermana Esmilda Brenes y Saludos, hermana Esmilda. Perlita, allá viendo con el nuevo integrante de la familia, pastor. Cabal. Así Ya que un hay, saludo ya hay especial. nieto. ¿eh? Ya. Saludos. El abuelo Ruiz le dicen aquí al hermano Harold, así que saludos especiales a todos allá. También a nuestro hermano Jaime Saludos, pastor Osorio. Jaime. ¿Hacia dónde, pastor? Usted sabe la dirección exacta. Si no estoy mal, si no se ha cambiado de dirección, Ah, buen Canalito punto. Zona 24. Saludos, hermano Jaime. Tu hermano Juan Alonso Mellado también, pastor, fan. Saludos. Nuestro hermano Juanito Fiel. Amén. Fiel, que seguidor de Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias, hermano Juanito. Ahí ya escribe hermana Esmilda desde Costa Rica, pastor. Llevo un mes de estar chineando casi. Sí, pues. Muy Que bien. lo disfrute esta etapa Así es, de abuela. esta etapa de abuelita. Sí, ella dice que no quiere que le digan abuela, pero igual, ya está pesando. Es un privilegio. Sí, está pesando. Es la un edad ya, privilegio que pastor. no todos llegan a tener. Imagínese Ya. usted. Exacto. Muy bien. Pero bueno, entonces gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estamos abordando el tema la relación del cristiano con la ley de Dios. Y específicamente nos referimos a los 10 mandamientos o la ley dada al pueblo en el Antiguo Testamento. Quédese con nosotros porque se viene la segunda parte del programa en donde estaremos analizando algunos conceptos claves de esto. Por lo pronto lo dejamos con la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los sucesos a nivel mundial, viendo cuál es la trascendencia que esto implica para la iglesia de hoy. Y hoy desde La Resistencia queremos hacer un breve análisis de lo que acontece en Roma. Bueno, como todos ustedes saben, pues esta semana falleció el señor cardenal Jorge Mario Bergoglio, el cual desde hace aproximadamente 13 años, si no estamos mal, estaba ejerciendo el papado en la iglesia de Roma. Jorge Mario Bergoglio pues venía sufriendo problemas respiratorios, si no estoy mal, y el día lunes, pues la noticia a nivel mundial del fallecimiento del Papa Francisco, como él se hacía llamar, este varón argentino, el cual pues estaba fungiendo como el máximo jerarca de la iglesia de Roma. Y algunas de las cosas que quisiéramos analizar al respecto, obviamente pues siempre se tiene ese sentir y ese pesar, ¿verdad? Por cualquier persona que pierde la vida o por cualquier persona que de parte de este mundo, pero creo que es importante ver ese legado, ¿no? que Francisco dejó, el cual mucho analista conservador desde el mismo Roma explican de que fue un legado no tan bueno para la iglesia de Roma. Obviamente entendemos de que existen muchas diferencias con relación a la concepción teológica que tiene Roma y la concepción teológica que tenemos desde el protestantismo, ciertas diferencias que existen, pero si algo podemos hablar acerca del legado y acerca del análisis que cada uno de los miembros de la iglesia de Roma debe hacer hoy en día. Porque de algo podemos decir fue que Francisco fue alguien muy cercano a dictadores comunistas, fue alguien muy cercano a personas con una ideología comunista. Fue alguien el cual pues no decía absolutamente nada al respecto de cosas que sucedían en países comunistas, por ejemplo Venezuela, ¿sí? Por ejemplo en países en donde existía una represión tremenda hacia el mismo pueblo. Pero resulta que en países donde existía un sesgo ideológico distinto, pues él sí daba su opinión. Yo creo que desde esa perspectiva no está bien. De igual forma, las encíclicas que él escribió y sus posturas en cuanto al cambio climático, en cuanto a la Agenda 2030, en cuanto específicamente a la inmigración descontrolada que se está dando en Europa, muchos de los cardenales más conservadores que existían criticaban mucho la labor de Francisco. Hay un cardenal en los Estados Unidos el cual fue excomulgado específicamente por criticar la acción de Francisco en cuanto a sus encíclicas, en cuanto a permitir la bendición de parejas homosexuales dentro de la iglesia. De igual forma, hay reportes específicos que en el Vaticano existen muchas personas homosexuales con ministerios específicos. Yo creo que es importante no perderlo de vista. Y como decía, últimamente uno de los cardenales más conocidos, el cual está siendo también muy aclamado para poder tomar el puesto del Papa, es de que muchos aspectos netamente bíblicos se estaban perdiendo dentro de la iglesia de Roma. Por lo tanto, creo que es importante entender, ¿sí?, que desde adentro tenemos muchos amigos que son de la iglesia de Roma. Creo que es necesario analizar muchas cosas y exigir que la perspectiva bíblica de aspectos que hoy en día se están, y principios y valores que hoy en día se están perdiendo, vuelvan a la iglesia de Roma. Porque como podríamos decir, la iglesia de Roma estaba siendo destruida desde adentro. Por lo tanto, creo que es digno de analizar, digno de observar y ver cuál es el proceso que hoy en día se viene para la iglesia de Roma. Es importante la opinión de Roma en el ámbito político mundial. Por lo tanto, desde esa perspectiva es como abordamos el tema y creemos que importa desde esa perspectiva lo que sucede pues en la iglesia de Roma. Por lo tanto, pues se lamenta el fallecimiento de este señor, pero sí también es necesario decir que las políticas que se estaban dando desde adentro
en vez de ayudar a la edificación de la iglesia de Roma, la estaba destruyendo desde adentro. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir acá con nosotros y gracias también al pastor ahí por refrescarnos las últimas noticias, la pastor. Situación. Tanto Creo que sería bueno hacer un programa con el tema, escuche, una perspectiva evangélica del fallecimiento del Papa, por ejemplo. Podría ser. Ya, yo sé que estos temas a veces les rehuimos, ya. Claro. Pero la verdad es que, es de trascendencia internacional este asunto. Y a mí en lo personal me gusta mucho hablar del tema porque tenemos muy buenos amigos católicos romanos. En lo personal yo tengo muy buenos amigos católicos romanos, pastor. Y yo creo que abordar desde una perspectiva madura, el tema, con respeto. Porque mire, pues, por lo regular siempre el protestantismo de este lado protestante siempre son garrotazos hacia allá. Ha habido mucho morbo también. Y de allá hacia acá también, porque también. Exacto. Pero yo creo que es necesario, pastor, hacer a un lado, y ojo con la verdad que estoy diciendo que es ecumenismo esto, hacer a un lado los garrotazos y sentarse en una mesa y preguntarle, platicar. yo he tenido ganas. Sí. Y decirle, mi hermano, con tu Biblia católica, que obviamente es la misma en cuanto a los libros que coincidimos, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Que el santo jerarca está haciendo? Ellos, por su amor y defensa hacia el catolicismo romano, dicen sí, pero no, pastor. Mucho católico romano sincero, conservador, hasta cierto punto mira de reojo estos acontecimientos. Y ve bien que las declaraciones. Exacto, ve bien que ya no siga la línea que traía. Y de hecho, por ejemplo, si usted ha visto redes sociales, por ejemplo, X, Facebook, Instagram, usted se dará cuenta de que inmediatamente fallece el Papa, empiezan a circular las noticias de cómo será el proceso de elección, de quiénes son los que eligen, de cuáles son las tendencias ideológicas. Que por cierto, hay quien dice que no hay tendencias ideológicas en cuanto a esto. Bien. Pero la verdad es que en el Papa Francisco se vieron algunas tendencias ideológicas terribles hacia cierto bando ideológico, ¿verdad? Ustedes. Sí. Sin embargo, también hay cosas que tal vez solo el Papa en algunos momentos estuvo en la palestra, podríamos decir, ¿verdad? Claro. Por declaraciones conflictivas, ¿verdad? Claro. Recuerdo un reportaje, un documental que hizo con este periodista español famoso, Jordi Évole, ¿verdad? En donde hubieron varias frases así de un conversatorio con jóvenes también, en donde él expresa también sus posturas en cuanto al aborto, en cuanto al sacerdocio femenino, varias posturas, ¿verdad? Usted que le trajeron cola. No solo a él como pontífice, ¿verdad? Sino también a la propia Iglesia católica, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, como usted decía, y yo creo que cualquier cristiano conocedor de la historia sabe que compartimos algunas cosas. Claro, la teología propia, por ejemplo. Exacto, compartimos la visión trinitaria de Dios. El sacrificio de Cristo. También parte la cristología. Claro. Hay una visión muy robusta, cristológica de ese lado.
hay algunas cosas que evidentemente tampoco compartimos. Claro. Ya, pero... La María Corredentora, por ejemplo. Exacto. Entonces, y hay una serie de doctrinas ahí sostenidas por la tradición, ¿verdad? Que definitivamente no... Pero yo creo, pastor, que tenemos que mantener el contacto. Sí. O sea, hay gente que no entiende esta parte y luego dice, no, ustedes quieren apegarse a Roma. No, miren, es que de qué forma vamos a poder tener un diálogo sincero con la gente, pastor, y hacer teología a partir del texto bíblico. Exacto. Ahora, tampoco comparto, le voy a ser sincero, pastor, mucho pensador protestante que estaba dando lugar, por ejemplo, pastor, a un buen ministerio pastoral de Bergoglio. Sí, pues. Pensadores protestantes, pastor, muy reconocidos. Sí, alguien que quiso unir los pueblos, alguien, o sea, para mí, pastor, para mí, en términos bíblicos, el período de Francisco fue nefasto. Sí. Algunos califican... Estoy hablando desde la perspectiva como que yo fuera católico romano. Incluso yo he escuchado católicos decir eso. En algún momento también he escuchado por todas las declaraciones, las encíclicas, ¿no? Fratello Tutti, Evangelii Gaudium y otras que en su momento hicieron ruido, ¿verdad? En el contexto, la forma en que el Papa pues dirigió, porque era lo que hacía, ¿verdad? Dirigir la iglesia, tomando en cuenta también que fue el primer Papa jesuita, ¿ya? Y desde ahí ya trae un contexto, ¿verdad? Usted. Entonces, por ejemplo, la bendición a los Castro en Cuba. Exacto. O sea, y vea, el pronunciamiento frente a ciertas dictaduras. Claro, como la de Maduro. O sea, por eso le digo, hubieron de parte del como le dicen los católicos, ¿no? Del Santo Padre, pronunciamientos hacia ciertas dictaduras, pero hubo silencio en otras situaciones críticas. Claro. Feas, que no de menor importancia, ¿verdad usted? Pero bueno, hoy las noticias están siendo ocupadas ya no tanto por lo que Jorge Mario Bergoglio hizo o dijo o declaró, sino que viene. Claro. Ya que viene. Hay un dato ya incluso los periódicos, hay periódicos en España, había un periódico que ya está haciendo un mapa ideológico de dónde se ubican ideológicamente los posibles cardenales papables, ¿verdad? O sea, los que pueden pueden ser papas. El asunto mediático que va a provocar esto. Exacto. Entonces, yo creo que mire, yo he estado, como dijo, yo recuerdo todavía al Papa Juan Pablo II, claro, al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger y a Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Fueron los tres papas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Exacto. No otros anteriores pues ya todavía no estábamos nosotros. Pero pienso que esta elección es totalmente distinta. Las redes están que explotan, los extremos ideológicos dentro y fuera están quemando, literalmente están quemándose. ¿Tienen sus candidatos? Exacto, ya hay postulaciones, ya hay declaraciones. Leí la declaración de uno de los más ancianos que iba a llegar como elector de China, un cardenal chino. Entonces, y así, o sea, metiendo presión, ¿verdad usted? Claro. O sea, eso dice que en el seno de la iglesia, que es donde el colegio cardenalicio, ¿no? Claro. Hay cositas, ¿verdad usted? Claro. Ya, entonces pero bueno. Tremendo, pastor. Sí. Uno de los argumentos que a mí sí nunca me gustó fue, por ejemplo, la crítica hacia la inmigración descontrolada. Sí, él proponía puertas abiertas, pero resulta que... Política de fronteras abiertas. Pero resulta que en el Vaticano, pastor, está cerrado por un muro. Sí. Sí, ese es el detalle. Bueno. Sí. ¿Protegemos lo nuestro o no? Exacto. Ninet Sagastume Arroyo, solo leemos este comentario porque creo que es importante para la conversación que estamos teniendo. Dice, sí hay tendencias ideológicas, dice. Uh-huh. Porque el Vaticano es considerado en su forma literal como un país totalmente independiente. Y es cierto. ¿Cierto? Sí. Tiene su propia moneda y es un Estado. Claro. Ya, de hecho, uno de los posibles ricos papas ahorita, de los posibles que va a ser electo, es Pergolini, algo así es. Pietro, olvidé el nombre, pero es el secretario de Estado.
¿Ya? Una persona muy de confianza del Papa. Entonces, Ninette dice, en su forma literal, como un país totalmente independiente, por lo tanto, mezclan la ideología con el conocimiento político de su independencia. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué vaya a pasar? Lo sabremos de aquí a 15 días. Usted? No específicamente. No sé, realmente no. No quiero lanzar el agua. Yo tengo uno. No, las casas de apuestas sí tienen a Pietro. De hecho, fíjese, eso es un factor. A mí me gustaría que quedara uno. La mediaticidad de este asunto es tan grande que aún en las casas de apuestas hay apuestas. Sí. Y hay dos tipos de apuestas. Primero en cuanto a quién pueda ganar. Y vi que en las casas de apuestas el primero es Pietro. Pietro. Y hay otros ahí. Pero el segundo rubro de apuestas en cuanto al Papa es qué nombre va a utilizar. Bueno. Eso dice mucho también. Exacto. ¿Qué nombre va a elegir, verdad? Usted, entonces, realmente, o sea, lo mediático que es esto que está pasando va a tener un impacto en el mundo, ¿verdad? Hay algo ahí. Exacto. Porque el director del Foro Económico Mundial de Davos renunció también. También renunció el lunes específicamente. Bueno, volvamos al tema. Es cierto lo que usted dice, tenemos que hacer programa especial con relación a esto. Sí, pero volvemos a la ley. Sí. Y continuamos con lo siguiente. La ley es de gran utilidad como una regla de vida. Claro. ¿Ya? Como una regla de vida, esto implica, sirve como una guía para la vida cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque volvemos al punto, a la respuesta de Jesús a los fariseos en el Nuevo Testamento. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, esa es la regla de vida. Claro. ¿Ya? Esos dos mandamientos marcan o deberían marcar el caminar de cualquier creyente. Ahora, aquí hay un punto bien importante. Hay una pregunta existencial dentro del Nuevo Testamento, el cual dice, ¿cuál es el principal objetivo de Dios para con nosotros? Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Exacto. Entonces, ese hacernos conformes a la imagen de su Hijo, pastor, tiene implícita la ley. Porque el carácter de Jesús expresó la perfección de la ley. Exacto. Por lo tanto, esa ley dada por el Señor hacia nosotros también es dada hoy en día como ese estándar de nuestro intento por parecernos a Jesús. Exacto. O sea, ese estándar, ese objetivo sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y el objetivo, pastor, sigue siendo vivir a la luz de ellos. Exacto. Sí, que sean nuestras reglas de vida, de fe, de práctica. O sea, estamos llamados a ellos. Tengamos cuidado con pensar que el evangelio en el pacto de la gracia tiene que ver con una vida desordenada, pastor. Que la ley no juega ningún papel importante porque no estamos en el pacto de la ley. No, es que es por gracia siempre. Así es, por gracia siempre. Pero siempre el estándar está ahí para que corramos y vayamos. Y ahora, con su Espíritu Santo en nosotros, deberíamos, pastor, de caminar hacia eso. Es lo que dice Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo. Él dice, mire, el Espíritu Santo reescribe la ley en el corazón de los creyentes. Amén. Esto implica una transformación interna, y me gusta este análisis que él hace, que va más allá del mero cumplimiento externo. Exacto. O sea, tiene que ver mucho, y una de las conclusiones, me adelanto, va a ser esta. Tiene que ver con nuestra motivación. Exacto. Interna. Exacto. En lo profundo de nuestro corazón hay algo que nos motiva a ver hacia ese estándar. ¿Qué es? Exactamente. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Es el asombro por la gracia de Dios? ¿O es las ganas de ganarme la salvación con mis obras? No, ahí está. Buen punto. Es el asombro por la gracia. Exacto, es el asombro por la gracia. Por su amor. ¿Ya? Exacto. Veo la gracia. Veo la gracia como la gracia propiamente es como un favor inmerecido para mí. Y como fruto de eso, pues yo me extiendo hacia ese estándar. Al estándar de la ley, ¿verdad? Entonces la ley, mire, es santa, justa, buena y espiritual. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Claro. ¿Ya? Y si en algo nos quisiéramos esforzar
desde una perspectiva bíblica, nos anima el Señor a esforzarnos por vivir estos principios. Exacto, a la luz de la ley. He ahí el negarnos a nosotros mismos. Así es. O sea, ahí entra en juego esa parte, esa constante negación a sí mismo. Hablemos, por ejemplo, de un ejemplo, pastor. Pensemos en un tema picante en las Escrituras que tiene que ver, por ejemplo, con el perdón. O sea, ahí es donde entra esa dinámica de batalla interna en donde el estándar santo del Señor me llama a amar y perdonar. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque sí o porque solamente sí Él me exige? No, pues es que Él me perdona cosas peores. Exacto. Es que Él me ama, es que Él me da gracia. A la luz de lo que Dios me ha perdonado a mí, yo tendría que perdonar cualquier cosa. Exacto. Ahora, ¿es fácil? No. Y ahí es donde entra el negarse a sí mismo. Exacto. Ahí es donde entra esa dinámica de lucha interna, Eddie, que uno llega a la conclusión y dice, Señor, gracias, porque esto es por gracia, Señor. Como diría en su momento John Piper, ¿no? Es como una santa inconformidad, ¿verdad? Claro. Ya en cuanto a eso. Ahora, seguimos, mire, con respecto al análisis que hace Ferguson en su libro. Y él dice, el amor por Cristo se expresa en la observancia de sus mandamientos. Claro. O sea, no podemos, déjeme decirle, o sea, bueno, el Señor dijo en su momento también, por sus frutos lo conoceréis. ¿Ya? El que me ama permanece en mis mandamientos, permanece en mí, ¿ya? Entonces el que me ama mis mandamientos guardará, dice también, ¿no? Y yo creo que Juan 15 es un gran capítulo para entender esto, esa unión entre Cristo y lo que nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces la obediencia surge del amor y la gratitud por la gracia recibida. Fíjese bien, ¿ya? La obediencia surge por gratitud y por amor, por la gracia que he recibido. Exacto. No surge para ganarme la gracia. Exacto. ¿Ya? Sino surge porque ya recibí la gracia. Recibí algo que no merezco. Porque ganarla es imposible. Exacto, porque ganarla es imposible. Entonces Cristo, mire, cumplió la ley no para abolirla, sino para que a la vez pudiera ser cumplida en nosotros. Amén. ¿Ya? Cristo cumplió la ley en nosotros. Amén. Esto se realiza mediante el poder del Espíritu. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 5:20. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exacto. ¿Ya? O sea, su justicia fue imputada en nosotros. Y ahora, pastor, en esa dinámica salvífica, Él dice la Biblia, dice las Escrituras en el libro de los Hechos, pero recibiréis poder. Exacto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. Y me seréis testigos. Uh-huh. Van a mostrar. Exacto. Van a expresar por la obra del Espíritu en su corazón. Ustedes van a expresar. Así es. ¿De una forma imperfecta? Sí. Porque la naturaleza pecaminosa se sabe que ahí está todavía. Exacto. Sí, pero ahí es esa constante dinámica y lo que Pablo llamó como la buena batalla, ¿verdad, pastor? Exacto. Sí, esa lucha. Pero bien, pastor, el tiempo casi ya ha llegado. Palabras finales, conclusiones. Tiempo se nos ha terminado. Yo solo quiero, a manera de conclusión, leer textualmente esto. La diferencia entre el legalismo y la vida en gracia radica en la motivación. Amén. Lo que decíamos anteriormente. El legalismo se basa en el esfuerzo propio para obtener bendición, mientras que la vida en gracia surge de la gratitud y el deseo de agradar a Dios por su amor ya demostrado. Amén. Es lo que dice Juan. Así es. Ya no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Amén. Y en respuesta a eso, nosotros respondemos con esa fe que también es un regalo de Él. Entonces, para el cristiano de hoy, mire, la ley sirve como un estándar de justicia que refleja el carácter de Dios, nos muestra nuestras fallas y nuestra necesidad de gracia, y nos guía en cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. No como un medio para obtener la salvación, sino como una respuesta de amor y gratitud por la salvación ya recibida a través de la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo. La clave está en entender la ley dentro del contexto del Evangelio de la Gracia. Amén. Evitando tanto el legalismo, que es buscar justificación por obras, como el antinomismo, que es negar toda relevancia de la ley en la vida del creyente. Entonces, no olvide usted
que cuando hablamos de el Evangelio de la Gracia, pues implícito ahí está la ley de Dios. Claro. ¿Ya? Y si nosotros amamos a Cristo, obedeceremos sus mandamientos. Amén. ¿Ya? Y aunque sea de una forma imperfecta, pero lo mantendremos como un estándar. Si algo podemos decir, por lo tanto, familia, es de que la ley del Señor juega un papel fundamental para entender el Evangelio de Cristo Jesús. Y viene a jugar un papel fundamental no solamente para entender el Evangelio, sino para entendernos a nosotros. Así para es. entender al ser humano, para darse cuenta que el ser humano es imposible que pueda ser salvo mediante esa justicia propia de cumplimiento, sino que esa ley nos muestra que somos pecadores, pero también nos muestra la Escritura, pastor, que hay un Dios todopoderoso que se hizo carne, Sí. vino al mundo a morir por nosotros, Amén. para darnos salvación y vida eterna. Exacto. Por la fe. Exacto. Así que, Todavía familia, nos queda un capítulo más. sí, Sí. terminamos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Fariseos modernos. Y después se viene serie buena, pastor. Por cierto, una serie a la cual queremos contarle a nuestra audiencia que queremos tener invitados. Así es. Hay una sorpresa, pastor, y queremos tener unos invitados. Entonces esperamos en Dios poder terminar de finiquitar con los hermanos ahí. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Por lo tanto, les queremos recordar, si el Señor nos lo permite, estamos el próximo miércoles, pastor, Así es. con diálogo de fe y salvación. Pero antes de finalizar, siempre queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de fe y salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.